Hola queridos estudiantes, hoy en nuestro curso de razonamiento matemático trataremos un nuevo tema. Antes quisiera comenzar compartiendo con ustedes una pequeña frase. Todo logro empieza con la decisión de intentarlo. Bien, el tema de hoy es planteo de ecuaciones. Todos sabemos que consiste en traducir de un enunciado verbal a un enunciado matemático. Para ello te doy 4 recomendaciones. La primera, leer una o más veces hasta que se entienda el enunciado. 2. Utilizar la menor cantidad de variables en el planteo de ecuaciones. 3. Despejar la variable respetando el orden de las operaciones. Y 4. Dar como respuesta a lo que se pide en el problema. Tenemos algunos ejemplos. Cuando me piden la suma de dos números consecutivos, yo no sé cuál es el número, por lo tanto le colocaré x. Su número consecutivo sería x más 1. La suma, colocamos el signo más. El cociente entre dos números. La palabra cociente nos hace referencia a la división. A estos dos números yo no los conozco, por lo tanto trabajo con x y y. Un número aumentado en 8. Yo no sé el número, pero le voy a agregar 8. La raíz de un número aumentado en 2. Aquí empezamos a leer desde el último. Un número aumentado en 2. A esto le tendremos que sacar la raíz. Tendríamos de esta manera. X es 4 unidades menor que Y. En este caso, X nos dice que son 4 unidades menores al Y. M es 5 veces N. La palabra veces nos hace referencia a la multiplicación. M entonces es igual a 5 por N. Veamos algunos ejercicios. La diferencia de los cuadrados de dos números consecutivos es 35. Hallar el mayor. Para la resolución de este ejercicio lo he considerado que podamos dividir en 3 fases. Sacar los datos, hacer el planteo y empezar con el desarrollo de esa ecuación. Nos dice en este caso que son dos números consecutivos. Por lo tanto, al menor número le consideraré x y al siguiente consecutivo sería x más 1. Nos dice que la diferencia significa la resta de los cuadrados de estos dos números. En este caso, el mayor tendrá que ir primero para poderle restar con el menor. A estos números se le eleva al cuadrado y dice que me da como resultado 35. Ahora que ya tengo el planteo, empezamos a desarrollarlo. Como sabemos, en este caso tenemos un binomio cuadrado perfecto, el cual es igual el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Menos tendríamos x elevado al cuadrado igual que 35. En este caso se puede eliminar, tengo positivo y negativo. X al cuadrado se puede eliminar con menos x al cuadrado. Por lo tanto, nos seguiría quedando que 2x más 1 es igual a 35. 2x es igual, el más 1 pasa a restar quedándome 34. Por lo tanto, x sería 17. Pero esto no es mi respuesta aún, porque me dice hallar el mayor. Y el mayor es igual a x más 1. Por lo tanto, tendría que restarle y tendríamos que el mayor es 18. Veamos un ejemplo más. Si el exceso de 25 sobre un número desconocido es igual a dicho número desconocido más 7, hallar el número desconocido. Vamos a plantear en este caso nuestros datos y nuestro planteo y el desarrollo posteriormente. Al número que yo no le conozco trabajaré como x. Ahora nos dice el exceso de 25. El exceso significa que este número es mayor a este número, ¿ok? ¿Y qué más nos dice? Que es igual, entonces tendríamos 25 menos este número que yo no sé, igual a dicho número, quiere decir al x, pero más 7. Aquí está. Entonces empezamos a desarrollarlo. A un lado se colocarán las variables y al otro lado los números. Tendríamos en este caso 25, este más 7 pasa con menos 7, x se queda aquí y el menos x pasa con más, obteniendo que 2x es igual a 18, por lo tanto x es 9. Como nos pedía hallar el número desconocido, ahora sí podríamos decir que el número es 9. Muy bien, veamos un último ejercicio. La edad de Marcos es menor a la edad de Pablo en 5 años y la suma de sus edades excede en 21 a la edad de Marcos. Hallar ambas edades.
empezamos con colocar nuestros datos para poder realizar posteriormente el planteo. Si nos dice que la edad de Marcos es menor a la edad de Pablo en 5 años, quiere decir que si Marcos tiene X, Pablo sería su mayor más 5 años. Por eso lo estoy representando para Marcos con X y para Pablo con X más 5. Nos dice que la suma de sus edades excede en 21 a la edad de Marcos. Al sumar ambas edades, que sería X más 5, excede en 21 a la edad de Marcos. Quiere decir que este resultado tendría la edad de Marcos, que es X más 21. Empecemos con el desarrollo. Aquí empezamos a sumar las variables de este lado. X más X, 2X más 5 igual a X más 21. A un lado las variables y a otro lado los números. El X pasaría a restar, el más 5 pasaría a restar también. Tendríamos que X es igual a 16, pero nos pide hallar ambas edades. Por lo tanto, Marcos tendría 16 y a la edad de Pablo tendríamos que sumarle más 5. Sería de 21 años para Pablo y Marcos, como sabíamos, era 16. Bien, ahora te toca a practicar a ti.